Conociendo mi historia. Bueno, gloria al Señor Jesús. Un saludo para toda la audiencia del programa Conociendo mi Historia. Para nosotros es una enorme bendición en esta noche poder contar con la presencia del pastor David Palma, quien actualmente está ministrando la congregación en Segunda de Naranjito. Es una bendición porque aparte él es el secretario nacional de los embajadores apostólicos. Pastor, bienvenido. Amén. Una bendición poderle saludar a todos los hermanos de aquí de la congregación de Antonio José de Sucre, al pastor Daniel Fortún, su esposa, su familia y a toda la iglesia. Dios les bendiga. Amén, mi pastor. Bueno, esta entrevista es para conocer un poquito más quién es el pastor David Palma. Amén. ¿Le parece si empezamos, pastor? Amén. ¿De dónde es oriundo usted? Bueno, yo soy oriundo de Manabí, de la ciudad de Manta. De allá soy, hermano. ¿Y quiénes son sus padres? Bueno, mi padre Aníbal Palma y mi mamá Manuela Santana. Mi papá ya falleció. Bueno, por la gracia del Señor, aceptó a Cristo antes de fallecer. Y mi mamá sí es una mujer que camina con el Señor. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Bueno, somos tres varones. Yo soy el de en medio. Tengo mi hermano mayor, es pastor también de nuestra iglesia. Tiene unos 3 años en ministerio. Él salió después. Y gracias al Señor, mi hermano menor también le sirve al Señor. Y gracias a que le sirve al Señor, con su familia también al Señor. ¿Usted es nacido en un hogar cristiano? No soy nacido en un hogar cristiano, pero sí tenemos conocimiento del Señor desde pequeño. Fui presentado al Señor cuando era un niño. Mis abuelos conocían la palabra del Señor desde el Carmen. Asistían al Carmen Central y mi mamá nos llevaba a la iglesia y fuimos presentados al Señor. Mi persona y mi hermano mayor. O sea, sí teníamos conocimiento, aunque no nacimos en un hogar cristiano, pero sí nos inculcaron por parte de mis abuelos. Pero a partir de esa edad que ustedes fueron presentados, ya comenzó a asistir a la iglesia. Sí, conocimos al Señor, pero mi conversión fue a los 14 años de edad. Cuéntenos un poquito cómo fue su niñez. ¿Cómo fue mi niñez? Sí, ¿alguna experiencia, algún recuerdo que usted tenga de su niñez? Bueno, como todo niño, inquieto, alegre, muy bonita, porque tuvimos unos padres que nos enseñaron cosas buenas, a pesar de que no estaban en el camino del Señor. Nos enseñaron el respeto, el trabajo, los valores que se inculcan en una casa. Mi papá, un hombre muy trabajador, mi mamá, una buena mujer, y ellos nos inculcaron muchas cosas buenas. Creo que tuvimos una infancia muy bonita. ¿Por qué? Porque teníamos esos valores. Aunque no conocíamos las cosas del Señor, no teníamos revelado su palabra. Eso, mi hermano. Pero entonces, ¿cómo era el pastor David? Era un niño inquieto, tranquilo, de pronto le llamaban la atención, pórtate bien. Los David somos inquietos. Yo sí, inquieto. Creo que de mis 3 hermanos, el más inquieto, si usted le pregunta a mi mamá, era yo, el más inquieto. Pero Dios, una anécdota, cuando yo salí del ministerio, mi mamá y mis hermanos se sorprendieron. Y ellos decían, realmente Dios hace cosas maravillosas. Porque de los 3 era el que más problema daba, el que más metía en problemas, el que más respondía. Y bueno, siempre los David hemos sido difíciles, pero Dios tuvo un propósito conmigo, hermano. Amén. Amén. Pastor, ¿y qué recuerda? Bueno, usted dice que llegó a los 14 años. ¿Ya no disfrutó la etapa de las clases de escuela dominical? Sí, de niño sí. Cuando estábamos niños asistíamos a Jocay Central, en la congregación de Manta. ¿Y quién fue su primer maestro o maestra? Cuando también íbamos al Carmen Central. Y recuerdo que al frente de mi casa había unas hermanas que daban clases de escuela dominical. Había una hermana llamada María Pin y ella recogía a los niños y al frente de la casa
nos enseñaba la palabra de Dios. Qué bueno. Amén. Pastor, ¿y su juventud? ¿Cómo fue su juventud, su adolescencia? Bueno, nosotros estábamos yendo por un camino equivocado, pero gracias al Señor porque le pudimos conocer a Él. Si no le hubiésemos conocido, hermana, nos hubiésemos perdido. A la edad de los 14 años le entregué mi vida al Señor. Al frente de mi casa, donde hacían clases para los niños, también hacían culto. Y un día venía de jugar pelota, en la tarde, como todo muchacho, y le entregué mi vida a Dios. Ese día estaba entre mi casa y entre el lugar de predicación. El lugar de predicación era la casa de mis abuelos. Y recuerdo que me acerqué con miedo de entrar a ese lugar. Y un hermano de esos hermanos atentos me dice: joven, venga para que pase. Y yo le digo: pero mire cómo ando con esta ropa. Andaba con zapatos de lona, andaba con una pantaloneta y yo no quería pasar. Pero el hermano, bien atento, bien sabio, me dijo: pase. Ese día tuve un encuentro con Dios. Ese día le entregué mi vida a Dios. Siendo un joven de 14 años, le entregué mi vida y desde ese día estoy aquí. Miren lo importante que es la atención del comité de infieles, el comité de bienvenida. Qué bueno. Mi pastor, ¿y a qué edad usted se bautizó? Bueno, me bauticé a los pocos meses de haberme entregado al Señor, a la edad de 14 años. ¿Quién lo bautizó? Me bautizó el pastor Luis Crespo. Amén. El pastor Luis Crespo. De la familia Crespo, José Así Crespo, es. Mayel Crespo. Sí, el pastor Luis Crespo. Así es. Él actualmente es pastor en este distrito, en Milagro, en la congregación de la Almeida. Oh, ya, gloria a Dios. Amén. Mi pastor, y luego de que usted ya se bautizó, ¿a qué edad le comenzó a servir al Señor? Bueno, eso fue un milagro porque tuve una experiencia de que le entregué mi vida a Dios y a los pocos días de haberle entregado mi vida a Dios, recibí el Espíritu Santo. Entonces como que fue distinto, ¿verdad? Algo diferente. Recibí el Espíritu Santo y después me bauticé. Sí, mi hermana, ahí comencé a servirle a Dios. Creo que el primer cargo en la congregación fue a la edad de 15 años. No fue un cargo en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en un lugar de predicación. Oh, ya qué bueno, pastor, entonces que le comenzó a servir al Señor desde temprana edad. Pastor, ¿y qué recuerda usted? ¿Qué cargos desempeñó localmente? Bueno, en la congregación, por la gracia del Señor, Dios me permitió ser predicador en un lugar de predicación. A los 16 años Dios me permitió ser presidente de los jóvenes de la iglesia. Bueno. También por la gracia del Señor estuve participando en la junta local como diácono. Y bueno, ahí en escuela dominical, en los jóvenes, en todos los comités, menos en las damas de orca, pero siempre estuvimos trabajando en el bien de la obra del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Mi pastor, ¿y cómo conoció a su esposa? Coméntenos un poquito. Bueno, a mi esposa la conocí en un culto misionero. Yo tenía una edad de 17 años. Jovencito. Sí, era diácono de la iglesia en el tiempo. Bueno, no sé mi pastor cómo hizo en aquel tiempo, pero el Señor me tenía ahí y le conocí en Puerto López. Nos fuimos a un culto misionero a Puerto López y allá en la playa conocí a una chica muy bonita. Ella que me era llamó la de atención. Puerto López. Claro, no, era de Manta, pero ahí, las iglesias de Manta íbamos a apoyar los cultos misioneros a Puerto López. Oh, ya. Entonces ella se había ido temprano con un grupo de hermanas y nosotros con nuestro pastor nos habíamos ido temprano para irnos a la playa. En la noche apoyar el culto misionero en Puerto López, que era una obra misionera. Y ahí nos conocimos en la playa. Esa fue la primera vez que nos conocimos con mi esposa, mi hermana Liliana Barre, una bendición tan grande en mi vida. Ese día le conocí a ella. Amén, mi pastor. ¿Y cómo fue el llamamiento al ministerio? Usted quiso ser, porque muchos pastores dicen, no, yo nunca pensé ser, ni en mi mente quería ser pastor. ¿Cómo fue su proceso? Bueno, le comento que fueron cosas extraordinarias en Dios. Yo tenía, el día que Dios me llama al ministerio, yo tenía 16 años. Fue en la terraza de mi casa. Recuerdo que estaba orando, leyendo la palabra del Señor. Ya me había bautizado, ya le servía al Señor, ya era lleno del Espíritu Santo. Pero ese día Dios recibió un llamado especial. Es algo que no se puede describir así nomás. Pero ese día yo recuerdo que mientras oraba, leía la Biblia, en el segundo piso, mirando al cielo de rodillas, comencé a orar y a llorar. Y no entendía por qué lloraba.
Y ese día Dios me llamó y le dije, Señor, si en tu voluntad está, toma mi vida, no solamente para servirte, para que me lleve a toda parte del mundo. Donde tú quieras llevarme, llévame, Señor. Te serviré todos los días de mi vida, quiero servirte. Eso es un llamado que recibí, y de ahí para allá, cada vez que se hablaba del llamado, de la parte donde dice Isaías, ¿a quién enviaremos? Y mi corazón se compungía. ¿Y cómo salió el ministerio? ¿Quién lo sacó? Bueno, por la gracia del Señor, primero me casé a los 20 años, y a los 2 meses de haberme casado salí al ministerio. El pastor Luis Crespo, el mismo pastor, parece algo, algo que casi no pasa. El mismo pastor con el que me entregué me dio clase de bautismo, me preparó para servirle al Señor. Se casó. Me casó, y él mismo me envió al santo ministerio cuando yo tenía 20 años de edad y mi esposa tenía 18 años. Salimos muy jovencitos al santo ministerio, a los 2 meses de habernos casado. ¿Cuál fue la primera obra? Bueno, la primera obra fue un lugar llamado San Jacinto, en el distrito número 5, en el año 2012. Oh, ya, entonces esa fue la primera congregación. Mi pastor, ¿y cuáles fueron las otras congregaciones donde usted y su esposa ya comenzaron a servirle al Señor? Bueno, la primera obra fue en San Jacinto, distrito 5. La segunda obra fue en Las Garzas. De Manaví, un campo para adentro, muy lejos, sí, pero una bendición muy bonita. El pastor era allá. Después salimos al distrito número 14, cuando se ampliaron los distritos, en la congregación de Los Daulis. La cuarta congregación fue en el distrito número 10, en la congregación de Portobelo. Y bueno, por la gracia del Señor, hoy estamos aquí en el distrito 15, en la segunda de Naranjito. Amén, pastor. ¿Y los cargos que ha desempeñado usted, ya no local, pues y ahora como pastor? Bueno, por la gracia del Señor, primero comencé ayudando en un área de comunicación en el distrito 5, colaborando. ¡Qué bendición! Amén. Después, por la gracia del Señor, estuve trabajando como secretario de los jóvenes en el distrito número 5. De ahí pasamos al distrito número 14. Fuimos secretario distrital de los jóvenes. Después dejamos la juventud. Estuvimos trabajando en el área de escuela dominical como secretario de escuela dominical. Por la gracia del Señor fuimos al distrito número 10 y Dios me permitió ser presidente de los jóvenes del distrito. Y ahora, pues, actualmente, una honra muy grande servirle al Señor como en la secretaría o como secretario nacional de la juventud del Ecuador. Amén, pastor, qué bendición. Qué bendición. Que el Señor siga pues bendiciendo ese Amén. ministerio. Pastor, un testimonio que haya marcado su vida. Bueno, de tantas cosas que Dios le permite ver a uno, Dios me ha permitido ver. En una ocasión vi una señora en silla de ruedas que Dios la levantó en un culto. He visto una mujer que estaba muda por un demonio y el Señor la hizo hablar. He visto 2 niños que estaban casi muertos y Dios los levantó. Pero para mí el testimonio más grande y más poderoso es el que hace Dios en el corazón. Amén. La transformación que hace Dios en la vida de las personas. Y he visto vidas transformadas, jóvenes cambiados, familias restauradas, matrimonios que realmente, humanamente, podríamos decir, ya no había solución. Pero lo que Dios ha hecho, para mí esos son los testimonios más grandes, lo que Dios hace en el corazón del ser humano. Ya, pero un caso puntual. Bueno, recuerdo una familia que cuando llegó a la iglesia estaba totalmente destruida, se habían hecho mucho daño, pero el poder de Dios y el poder de la palabra, el Señor tocó la vida de él, la vida de ella, y Dios restauró un matrimonio que estaba totalmente perdido. Y ver eso cuando usted conoce a las personas, dice, tu vida puede ser, no, yo vengo por Cristo, porque mi hogar ya está. Verlos tan definidos así, creyendo a ellos que están perdidos. Pero Dios, ver después que esa familia llega al camino de Dios, se bautiza a su hijo, son servidores y para remate hasta diácono de la iglesia. El Señor hace cosas maravillosas. Amén. Pastor, y un consejo para la juventud. Usted salió al ministerio pues joven, ¿no? ¿Y qué le aconseja usted a aquellos jóvenes que de pronto
dicen, bueno, yo le quiero servir al Señor, quiero ser pastor, pero me da miedo. Sí. Bueno, realmente ser pastor es un llamado de parte de Dios. Yo lo considero así, un llamado, algo muy serio, muy hermoso, pero donde tiene que haber una entrega total. Quisiera decirle a la juventud, hoy en día, realmente el joven quiere prepararse, quiere cumplir sus metas, quiere hacer tantas cosas. Y muchos jóvenes no quieren obedecer al llamado de Dios, porque tienen miedo, porque tienen dudas, porque muchas veces no sienten seguridad. Pero quiero decirle que servirle a Dios es maravilloso. Servir a Dios es una bendición tan grande. Es un privilegio poderle servir a este Dios. Y yo siempre deseo decir que Dios llama y capacita. Dios no llama a nadie para dejarlo avergonzado. El Dios que yo le sirvo no me ha dejado avergonzado. Cuando no he sabido algo me ha ayudado. Cuando no he entendido me ha capacitado. Porque Él es el que capacita y da dones y talentos a los hombres. Amén. Amén, mi pastor. Pastor, ya estamos por terminar. ¿Algún coro de pronto que usted en su juventud o incluso cuando estaba recibiendo las clases de escuela dominical en el lugar de predicación, que usted diga, ay, este coro o esta dinámica no la cantan y que podamos compartirla en este momento y cantarla? Bueno, de niño, ese coro yo creo que a todo niño desde el tiempo de los 90, 80, por ahí adelante. Ya sé, conozco un poder. Ese fue el coro Conozco un poder, porque ese coro es precioso. Y ya cuando comencé a servirle al Señor, hay un coro que a mí me agradó y siempre yo lo digo. Y fue el primer coro que canté en el altar, en un lugar de predicación, la primera vez que canté, que es Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Qué le parece si lo cantamos? No soy tan bueno para cantar, pero cantemos. Ya ver, 1, 2, 3. Yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Por eso Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Amén. Ahí está. La verdad es que ese coro casi que ya nos están cantando. Pero está buena la letra. Amén. Mi pastor, ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Bueno, hay muchos en la Biblia. Tenemos a Moisés, tenemos al profeta Isaías, Jeremías, Daniel. Pero a mí me llama mucho la atención la vida de David. David el patriarca. ¿Usted se identifica con David por qué? Porque puedo ver en él un hombre conforme al corazón de Jehová. Y cuando la Biblia habla del corazón conforme al corazón de Jehová, no habla de perfección, sino habla de las cualidades que David tenía, que eran únicos. Un hombre apasionado por adorar a Dios, amante de la presencia de Dios, adorador. No era un hombre vengativo, era un hombre que amaba a Dios y que lo adoraba y le servía con todo, a pesar de sus dificultades, sus falencias. Eso puedo rescatar. Me identifico mucho con el patriarca David. Un versículo para cerrar la entrevista. Bueno, hay un versículo que a mí me gusta. Hay muchos. Pero hay un versículo que dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Pastor, en una palabra, si le digo Jesús, El dueño de mi vida es lo más grande. si le digo Liliana, El amor de mi vida. Jaciel Mi primer hijo precioso. y Elian. Un loquillo que se parece a mí, pero es hermoso. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias por este momento. A nombre de todo el equipo de Conociendo mi Historia y de Comunicaciones, pues estamos muy contentos de haber tenido esta oportunidad de poder conocer un poquito más detrás del púlpito quién es el pastor David Palma. Pastor, muchísimas Amén. gracias. Que el Señor bendiga su ministerio, que el Señor bendiga a su familia y un saludo virtual para la congregación en Segunda de Naranjito, pastor. Amén. Bueno, saludo a todos mis hermanos, a toda la juventud del Ecuador, a la congregación aquí en este lugar, a los hermanos de Segunda Naranjito, que son una bendición. Quiero decir algo, hermano. En todo lugar donde he ido, la iglesia del Señor es hermosa. La iglesia del Señor es preciosa.
qué bonito es la iglesia del Señor. Y me siento muy contento de poder servirle a Dios en la iglesia de Segunda Naranjita. Dios les bendiga, queridos hermanos. Un abrazo para ustedes. Saben que los aprecio mucho, aunque tenemos poco tiempo, pero les aprecio mucho. Amén, mi pastor, que el Señor le bendiga. El Señor le bendiga. Gracias. No se olviden de sintonizar el programa Conociendo mi Historia a través de las redes sociales en Facebook como Ian Jesús Antonio José de Sucre. Esto es Conociendo mi Historia. Amén.